Hola, ¿qué tal? Gracias de nueva cuenta por consultar este canal. En esta ocasión te mostraré cómo resolver un ejercicio de circuito de resistencias en serie y en paralelo. El ejercicio es totalmente introductorio al tema. El problema dice calcular el valor de la resistencia equivalente de 3 resistencias. Realizar el diagrama del circuito, cuyos valores son resistencia 1 igual a 15 ohmios, resistencia 2 igual a 11 ohmios y la resistencia 3 igual a 25 ohmios. Y dice que la resistencia equivalente se tiene que calcular cuando están conectadas en serie y en paralelo. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, vamos a recobrar algunos conocimientos previos acerca de los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Primeramente, vamos a recordar cómo está la estructura de un circuito en serie. Los circuitos en serie tienen esta estructura. Tienes la fuente. Cada una de las resistencias que contenga el circuito se van dibujando de esta manera, una detrás de la otra. Es importante en este circuito tú recuerdes que la resistencia total o equivalente se calcula de una manera muy sencilla, es decir, es la suma de todas las resistencias que estén o que compongan el circuito eléctrico. También es importante que tú recuerdes que la corriente en todos los puntos del circuito van a ser exactamente igual, es decir, la corriente que sale de la fuente va a ser la misma en cada una de las resistencias. Por su parte, el voltaje no es así. El voltaje es diferente o va a ser diferente en cada una de las resistencias y el voltaje total va o te tiene que dar exactamente el mismo que la fuente una vez que lo sumes. Por su parte, los circuitos de resistencias en paralelo tienen la siguiente estructura. La fuente, que es esta, o el voltaje, y las resistencias se van dibujando una tras otra, siempre conservando esa estructura. Para este tipo de resistencias, para determinar justamente la resistencia equivalente o la resistencia total, se tiene esta expresión que te estoy señalando en pantalla. Y la expresión es la inversa, o 1 sobre la resistencia equivalente o total va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias, es decir, 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3 y así sucesivamente hasta un número n de resistencias. También es importante conocer que el voltaje en todos los puntos de este circuito va a ser el mismo, es decir, el que tengas en la fuente va a ser el mismo en todos y cada una de las resistencias. No así la corriente. Aquí sucede caso contrario con los circuitos en serie. Aquí la corriente es diferente y se puede calcular con la ley de Ohm en cada una de las resistencias. Y la suma de todas las corrientes te dará justamente la corriente que sale o la corriente total que sale de la fuente. Bien, una vez que recobramos los conocimientos previos, ahora sí vamos a comenzar con el inciso A, es decir, vamos a trazar el circuito para en este caso que sería en serie. Y el circuito en serie para este problema quedaría de la siguiente manera. Primero tenemos la fuente. En este caso, como puedes observar, no estamos señalando el voltaje, cuánto es su valor, porque únicamente el ejercicio nos está pidiendo que se calcule la resistencia equivalente o total para cada uno de los casos en el inciso A e en el inciso B. Por tanto, no requerimos conocer el valor del voltaje. Y bien, el circuito quedaría trazado de esta manera, como te expliqué o como se vio previamente, la estructura es bajo este diagrama.
y tú puedes asignar, en este caso, R1, R2 o R3, o los puedes tú poner en el orden que tú quieras en el dibujo. Y como ya se vio previamente, para calcular la resistencia equivalente en este tipo de circuitos es muy sencillo. Ahora vamos a dibujar de una vez el circuito en paralelo. El circuito en paralelo, como se te informó previamente a este apartado, tiene esta estructura. Y por tanto aquí tendremos la resistencia 1 que vale 15, la resistencia 2 que vale 11 ohmios y por último la resistencia 3 que vale 25 ohmios. Sí es importante que conozcas cómo se tiene que dibujar tanto el circuito en serie como el circuito en paralelo, para cuando tengas la necesidad de resolver un ejercicio de algún circuito mixto, puedas identificar qué parte está en serie y qué parte está en paralelo. Bien, vamos a determinar o vamos a calcular primeramente lo que es la resistencia equivalente en serie. Y como previamente lo habíamos comentado, la resistencia equivalente o resistencia total en serie no es más que una suma de todas las resistencias que intervengan en el circuito. Al sustituir, tenemos que la resistencia 1 vale 15, la 2 que vale 11 y la 3 que vale 25 ohmios. Y al realizar la operación o la suma, tendremos que la resistencia equivalente va a ser igual a 51 ohmios. Lo cual quiere decir que el total o el equivalente de las tres resistencias que se vieron anteriormente va a ser un circuito con una resistencia igual, es decir, la resistencia equivalente de esas tres es igual a una con 51 ohmios. Bien, vamos con la segunda parte del problema. Ahora nos pide determinar o calcular la resistencia total o equivalente de un circuito en paralelo. El circuito en paralelo ya lo tenemos dibujado. Recordemos, como se vio previamente, que la expresión matemática para realizar este tipo de cálculo es esta que te estoy mostrando en pantalla. Ahora vamos a ver cómo queda nada más con las tres resistencias. Como nada más son tres resistencias, por lo tanto quedaría que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Una vez que sustituiste los valores, ahora sí hay que realizar la operación, pero no pierdas de vista que de este lado de la expresión tienes 1 sobre resistencia equivalente. Para realizar esta operación con estas cantidades, dependiendo de la calculadora, la marca y el modelo, puedes optimizar tiempo buscando en tu calculadora ya sea una tecla que tienes como X a la menos 1, o si no la tiene esa tecla, seguramente va a tener una que dice 1 sobre X. Una vez que la tengas identificada, ya sea esta tecla o esta en tu calculadora, es muy sencillo realizar esta operación. Te muestro cómo realizar esta operación de una manera sencilla, sin que te toque realizar la división de 1 entre 15, más 1 entre 11, más 1 entre 25. En el caso de la calculadora que tengo en pantalla, como puedes observar, tienes aquí 1 sobre X. Esta no tiene la de X a la menos 1, sino tiene 1 sobre X, que es exactamente lo mismo. Lo que se hace es que introduces los datos. Como puedes observar, en este caso son 15, entonces, por tanto, yo capturo 15. Una vez que tengo el 15, presiono la tecla, me sale un valor parcial. Posteriormente, el signo más, pongo el signo más. Ahora, el siguiente valor es 11. Ponemos aquí el 11 y ahora vuelvo a identificar la tecla y la presiono. Ahora nuevamente el signo más, este signo más que tienes aquí, lo capturamos. Y por último vamos a capturar el 25 y de nueva cuenta presionamos la tecla 1 sobre X.
Y ahí tienes el resultado de realizar estas operaciones. Quitamos nuestra calculadora, escribimos el resultado. Si tú te fijas, se está redondeando solamente a cuatro números después del punto decimal. Es importante que observes las unidades de medida. La unidad de medida son ohmios, pero como está en el denominador, por eso es que se escribe a la -1. Aquí todavía no termina el ejercicio. Como te había comentado previamente, observa que tienes 1 sobre resistencia equivalente. Este 1 sobre resistencia equivalente lo tendremos que despejar. La resistencia equivalente la pasas para el segundo miembro de la expresión, y asimismo la cantidad que tienes la pasas al primer miembro, quedando de esta manera, quedando 1 sobre 0.1976, que fue el resultado de realizar las operaciones anteriores. Ohmios a la -1 es igual a resistencia equivalente, es lo mismo que escribirlo de esta manera. Por último, si observas, tienes 1 justamente sobre 19.76, por tanto puedes utilizar nuevamente en tu calculadora ya sea esta tecla o esta, nada más es cuestión de que de alguna manera captures la cantidad, posteriormente presiones la tecla y el resultado final que te dará será 5.1, lo cual quiere decir que la resistencia total de estas tres que tenemos en paralelo va a ser igual a 5.1 ohmio. Bien, y aquí tienes el resultado de la segunda parte de este ejercicio. Como siempre, espero te sea de utilidad este material. Muchas gracias y hasta la próxima.